Bueno, pues nada, un poco repetir lo que ha dicho Silvia. Vale, es cierto que las actividades que tiene este curso, realmente solamente hay dos actividades que sean evaluables. Yo no sé si María José has hecho ya las actividades, si no, ¿te las has hecho? Todavía no, Todavía vale. no, estoy en ello. Vale, 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 no, pues Voy por el cuarto todavía. vale. Bueno, pues nada, simplemente la mayoría de las actividades son actividades de reflexión, como habéis visto, no son actividades que tenéis que presentar, porque no se trata tanto, que sí, que también, que por supuesto está estupendo el aprobar el curso, pero la idea de este curso es sobre todo saber, ¿vale? O sea, empezar a manejarnos en ese mundo que nos está ya rodeando de la inteligencia artificial y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues la mayoría de las actividades que tenéis son de reflexión, no tenéis que presentarlas, es, bueno, pues cuánto sé de esto, qué he entendido de aquello y tal, pero para vosotros mismos, con vosotros mismos, ¿vale? Realmente actividades que sean evaluables solamente tenéis dos, ¿vale? Una que es un test y otra que es el cuestionario final, ¿vale? Bueno, pero así todo, aunque no sean evaluables las actividades, pues podéis preguntar todo lo que necesitéis, ¿vale? O todo lo que queráis, o incluso algo que no aparezca en el curso. Y oye, pues he oído esto de la inteligencia artificial. ¿Qué me cuentas, Teresa, de ello, ¿vale? Pues yo encantada. Vale. Bueno, pues venga, vamos con una pequeñita presentación que he preparado para hoy. Vale, ya estáis viendo mi presentación. Bueno, pues eso, obvio. ¿De qué vamos a hablar en la mañana de hoy? Pues evidentemente de inteligencia artificial. Y, y bueno, vamos a ver algunos conceptos generales acerca de la inteligencia artificial, algunas cosas que, bueno, que nos llaman más la atención o nos llaman menos la atención o queremos, no sé hasta qué punto tenemos claro, pero bueno, vamos a hablar un poco de inteligencia artificial en plan genérico, ¿no? En plan con más que tiene que ver con el contenido del curso. En la otra videoconferencia que hicimos, ahí estuvimos hablando de herramientas como tal, las herramientas, esto que nos llama la atención a todos, ¿no? De ChatGPT y tal, ¿vale? Pues esto lo hicimos en la otra videoconferencia, en esta vamos a hablar más en general de conceptos, ¿no? De conceptos de inteligencia artificial. ¿Y qué vamos a hablar? Pues eso, vamos a hacer una pequeña introducción de la inteligencia artificial, vamos a hablar de transformación digital e inteligencia artificial, qué tiene que ver, si está ligado, si no está ligado. Vamos a ver también un poquito la robótica y la automatización, que también comenté en la otra videoconferencia, que a veces estamos un poquito, eh, yo creo que la mayor parte de las veces, porque no tenemos demasiado conocimiento, nos preocupa, ¿vale? Nos preocupa el tema este de los robots y qué va a pasar con los robots y si nos van a sustituir o no nos van a sustituir o nos vamos a quedar sin trabajo o no nos vamos a quedar sin trabajo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar también de un poco de tecnología e innovaciones asociadas a la inteligencia artificial. ¿En dónde se aplica la inteligencia artificial? ¿Qué ámbitos de aplicación tiene y cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Y bueno, y aquí también vamos a ver alguna herramienta, pero no tan conocidas como las que, eh, así, ¿no? Las que hablan los medios, las que salen ahí en las redes sociales y tal. Bueno, pues lo primero de todo, sí, lo primero de todo siempre es situarnos en qué momento estamos, de qué estamos hablando, ¿vale? Porque la gente habla de inteligencia artificial, desde mi punto de vista, a veces con mucha alegría, con mucha soltura, y lo primero es situarnos y un poquito cómo definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Y la inteligencia artificial la podemos definir, ¿vale? Una de las muchas definiciones que podemos hacer de la inteligencia artificial es que es cualquier cosa que haga que las máquinas actúen de forma más inteligente, ¿vale? Esto pues casi es un poco lo que estoy definiendo entra en la definición, ¿vale? Que, bueno, pero vamos a aclararlo un poquito. Tenemos que pensar que la inteligencia artificial es una inteligencia aumentada. Aumentada, pero no aumentada en el mal sentido, en el sentido de que nos va a superar a los humanos, sino que la inteligencia artificial, en las partes que está aumentada con respecto a la inteligencia natural de los humanos, es en cosas que los humanos no podríamos hacer nunca bajo ningún concepto.
o lo poco que nos podemos acercar a hacerlo, ¿vale? Es con muchísimo, muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿vale? Creemos que la inteligencia artificial no tiene que reemplazar a los expertos humanos, ¿no? Sino simplemente debería ampliar las capacidades humanas y realizar lo que digo, ¿no? Esas tareas que ni los humanos ni las máquinas podrían, por sí solos, los humanos no podrían hacerlas, por sí solos las máquinas no podrían hacerlas. O sea, al final es una colaboración en lo que va a influir la inteligencia artificial. Las máquinas por sí solas, ya os digo yo, que tampoco van a poder trabajar, ¿vale? Necesitan hoy por hoy y de momento en un futuro cercano y a medio plazo necesitan de, bueno, de los humanos para poderlas hacer, decidir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer, ¿vale? Dentro de lo que es la inteligencia artificial tenemos diferentes tipos de inteligencia artificial, ¿vale? Y esta es una de las clasificaciones que podemos encontrar de la inteligencia artificial. No es la única, podemos encontrar otras clasificaciones de inteligencia artificial, ¿vale? Pero bueno, esta es, digamos, la, la que más se utiliza o una de las que más se utiliza, ¿vale? Y podemos definir como que tenemos cuatro tipos de inteligencia artificial, ¿vale? La primera que tenemos es la inteligencia artificial, bueno, la primera, ¿vale? La inteligencia artificial débil o estrecha, que es la inteligencia artificial que se aplica a algo específico, a una cosa específica. Por ejemplo, los traductores de idiomas, por ejemplo, los asistentes virtuales, esto que decía que hacías hace un momento, lo de Alexa, apaga la música o estas cosas, ¿vale? Los vehículos autónomos que, bueno, todavía no es que estén ahí muy plenamente desarrollados, pero bueno, ya estamos empezando a oír hablar de ellos, de los vehículos autónomos, y también búsquedas web basadas en inteligencia artificial. No hay que confundir cuando nosotros buscamos algo en un navegador de Internet. No estamos usando inteligencia artificial, estamos utilizando un motor de búsqueda como lo hemos hecho toda la vida, ¿vale? Cuando eso mismo lo buscamos en ChatGPT o en Gemini o en Copilot o en cualquiera de estas herramientas de inteligencia artificial, no se está buscando en Internet, sino que lo que está haciendo es que algo, ¿vale? Esa inteligencia artificial que está detrás de esa herramienta, ¿vale? Está creando a partir de sus conocimientos, ¿vale? Entonces, bueno, no tenemos que confundir las búsquedas en Internet con las búsquedas en herramientas de inteligencia artificial. Vale, pero todo esto forma parte de la inteligencia artificial débil, ¿vale? O estrecha, que es la que, insisto, se aplica a un conocimiento específico, a un dominio específico. ¿Vale? Luego podemos hablar también de la inteligencia artificial aplicada, que es para realizar tareas específicas, ¿vale? Pero no nos va a ayudar o no va a hacer que la inteligencia artificial aprenda otras tareas nuevas, ¿vale? Simplemente se le enseña lo que se llama un modelo de inteligencia artificial, se crea un modelo de inteligencia artificial que es enseñarle a hacer algo o a reconocer algo ¿vale? Imaginaros el típico ejemplo. Una máquina, ¿vale? Que lo que hace es que pone, no sé, pone tornillos en la puerta de un coche, ¿vale? Bueno, pues puede hacer para eso, sin tener que estar haciendo lo que hacemos o lo que se hace es que se le enseña a la máquina dónde tiene que poner el tornillo, cómo elegir el tornillo y tal, ¿vale? Esa máquina va a estar poniendo el tornillo indefinidamente, o sea, hasta que la máquina se estropee, ¿vale? Pero no, en ningún caso se le va a ocurrir poner una tuerca, ¿vale? Ahí la inteligencia artificial que se aplica, ¿vale? La inteligencia artificial aplicada se está realizando siempre, siempre, siempre tareas específicas, ¿vale? Que están, bueno, pues basadas en algoritmos y en datos en los que se les ha entrenado, ¿vale? Pero nunca van a poder realizar una tarea diferente a esa para la que están preparados, ¿vale? Y podéis pensar, bueno, ¿y qué tiene de inteligencia artificial que una máquina apriete un tornillo? ¿Vale? Bueno, pues, por ejemplo, el decidir.
el decidir, elegir entre todos los tipos de tornillos cuál es el que tiene que poner en cada sitio, ¿vale? Pues este lo tengo que poner aquí, este lo tengo que poner allí, este lo tengo que poner allí, ¿vale? Para eso sí se necesita pensar, ¿vale? Bueno, luego tenemos una tercera inteligencia artificial, o un tercer tipo de inteligencia artificial, y disculparme por decir esto de una tercera inteligencia artificial, porque inteligencia artificial solamente existe una, ¿vale? No hay 18 inteligencias, ni 18, ni 20, ni 3, ni 4, ¿vale? No hay varias inteligencias artificiales. O sea, esto que a veces decimos de, ¿tú qué inteligencia artificial usas? No. ¿Tú qué inteligencia artificial usas? No. ¿Tú qué herramienta de inteligencia artificial usas? ¿Vale? Porque inteligencia artificial es una, ¿vale? Es como la inteligencia humana es una. La puedes usar de una manera, la puedes usar de otra, la puedes usar con unas herramientas, la puedes usar con otras herramientas, pero solamente es una. ¿Vale? Bueno, pues si hablamos del tercer tipo de inteligencia, esto era me estaba regañando yo a mí misma por mi forma poco adecuada de hablar, ¿vale? Pero es que hablamos así, hablamos de tipos de inteligencia, como si hubiese varias inteligencias artificiales, ¿vale? Bueno, tenemos un tercer tipo que sería la inteligencia artificial fuerte o generalizada, que es con la que se puede interactuar, ¿vale? Que se puede realizar una amplia eh, variedad de tareas independientes y no relacionales, ¿vale? En este caso, este tipo de inteligencia sí puede aprender nuevas tareas y puede aprender a resolver nuevos problemas. Eh, Esta es la típica inteligencia bueno, con la que conversamos, entre comillas lo de conversamos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos con ChatGPT, por poner un ejemplo, que no es con la única herramienta con la que hablamos, pero cuando hablamos con ChatGPT, le podemos decir que, y de hecho os recomiendo que en algún momento lo hagáis, ¿vale? Podemos decir, pues yo qué sé, háblame del cambio climático, ¿vale? Y entonces pues mira, te va a dar una respuesta de que ha generado con todos los conocimientos que tiene, que se le han entrenado, que se le han enseñado a esa inteligencia artificial, ¿vale? Pues lo que hace es, bueno, de alguna manera deducir con todos esos conocimientos una opinión sobre el cambio climático, ¿vale? Bueno, pues y podemos decirle, oye, ¿y si, imagínate el siguiente caso, pues, ¿y si en lugar de que, no sé, estuviésemos con una temperatura de tal, estamos con una temperatura del otro? Entonces, ¿qué te parece que pasaría, ¿vale? Y la propia inteligencia artificial aprende a resolver esos problemas, ¿vale? Os digo esto como ejemplo así cercano, ¿no? Pero aprende a resolver estos problemas y se enseña a sí mismo, bueno, nuevas estrategias y de hecho a veces contesta, pues me parece interesante esto que me propones, ¿vale? Bueno, pues con este tipo de inteligencia artificial, esta sí es capaz de aprender algunas cosas, ¿vale? Pero cuidado, o sea, cuando hablamos de que la inteligencia artificial puede aprender algunas cosas, estamos hablando de hasta un límite. Esto que a veces sale en las redes sociales, ay, pues una máquina se ha puesto a hablar por otra con otra y de repente han creado un idioma nuevo, ¿vale? Bueno, sí, pueden hacerlo porque tienen capacidad para ello, pero eso hoy por hoy no representa ningún peligro para nosotros, porque al final todavía necesitan que esa primera máquina que tú has sentado con la otra a hablar, ¿vale? Necesita que tú la hayas enseñado a hablar, y si tú no la enseñas a hablar, ella por sí misma no va a aprender a hablar, ¿vale? De alguna manera, yo cuando pienso en la inteligencia artificial, pienso mucho en nosotros, ¿no? En la inteligencia natural, en la inteligencia humana. Y fijaros, la inteligencia artificial al final aprende como aprenden los niños pequeños, es decir, para un niño pequeño a base de repetirle las cosas, "Oye, no toques aquí, que quema, no toques aquí, que quema, no toques aquí, que te da corriente, tal", ¿vale? Pues es como aprende, ¿vale? Pues la inteligencia artificial también aprende a base de repetirle y repetirle y darle la información de muchas maneras, miles, millones, cientos de millones de veces, ¿vale? Y así es como aprende, ¿vale? Pero al final
si tú coges a un niño pequeño, ¿vale? Y tenemos algunos casos que se han producido a lo largo de la historia, coges a un niño pequeño, lo abandonas en la selva y le dejas allí en la selva perdido, ¿vale? Y ese niño lo crían los animales o lo que quiera que sea, ese niño va a aprender lo que le enseñan los animales, ¿vale? Ese niño por sí mismo no va a aprender a hablar, no va a aprender a determinadas cosas que hacemos, no sé, imaginaros en España, ¿vale? Si en algún momento aprende algún idioma, pues aprenderá algún idioma de cerca del entorno donde se mueva, ¿vale? Pues exactamente lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Una máquina, un robot, cualquier tipo, ¿vale? No va a aprender por sí misma. Y lo que aprenda, ¿vale? Siempre va a estar relacionado con lo que se le enseñe. Nunca va a ser una cosa que surja desde dentro. Ay, yo he nacido sabiendo hablar chino. No, tú no has nacido sabiendo hablar chino. Si tú no oyes hablar chino en toda tu vida, pues no vas a hablar chino, ¿vale? Pues lo mismo le va a pasar a la máquina. Si tú no le pones no creas unos modelos para que hable chino, para que traduzca el chino, tampoco va a aprender, ¿vale? No, en ese sentido no tenemos que preocuparnos ni por ahora ni a futuro medio e incluso largo plazo, me atrevería a decir, medio seguro, ¿vale? Bueno, tenemos un cuarto tipo de inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial consciente, ¿vale? Es una inteligencia artificial con conciencia a nivel humano, ¿vale? Es decir, de alguna manera es consciente de sí misma, como nos pasa un poco a los humanos. Nosotros somos conscientes de nosotros mismos, somos conscientes de nuestros conocimientos, de lo que sabemos y de lo que no sabemos, de lo que tenemos y de lo que carecemos, ¿vale? Pero bueno, en este caso, en la inteligencia artificial, todavía no somos capaces de definir adecuadamente qué es no somos capaces de definir qué es la conciencia humana, o sea, así rigurosamente decir, la conciencia humana es esto, ¿vale? Y se define así y es una definición única. Pues fijaros como para que la inteligencia artificial, poderle transmitir este concepto a la inteligencia artificial cuando nosotros todavía no lo tenemos, ¿vale? Llegará un momento, seguramente que llegará un momento en el que podamos transmitirle algo parecido a la conciencia, ¿vale? Y que la inteligencia artificial sea consciente de sí misma. Pero claro, al final no nos tenemos que olvidar que son máquinas y son máquinas que tampoco, o sea, yo soy muy pesada con este tema, al final son trocitos de metal con cables y con transistores, ¿vale? Con piececitas eléctricas. Entonces, claro, imaginaros lo que es para un trozo de metal que me da lo mismo que tenga forma humanoide o que tenga forma de perro o que tenga forma de caja, ¿vale? Que sea consciente ¿vale? Pues para que llegue a ser consciente tenemos que decirle 8 millones de definiciones, digo 8 millones por decir un número, de definiciones de conciencia, ¿vale? Para que en algún momento sea capaz de decidir o de definir qué es la conciencia y ser consciente de sí misma, ¿vale? Bueno, pues este sería un tipo, este es el de los tipos que hemos visto, por supuesto, el más alejado en el tiempo, ¿vale? En el que más lejos nos pilla de momento. ¿Vale? Bueno, pues tenemos hay una pregunta, ¿vale? ¿Qué es la transformación digital? O sea, ¿en qué momento surge esto de la transformación digital? Evidentemente, lo que nos ha llevado es esto, a la inteligencia artificial, entre otras cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia para podernos situar y vamos a ver qué es la transformación digital, por qué surge, en qué consiste, ¿vale? Y bueno, y a lo mejor hilando todas estas cosas, pues llegaremos a una definición más o menos o a una idea más o menos de cuándo y por qué y para qué surge la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, podemos decir que la transformación digital es la integración de la tecnología digital en todas las áreas de una organización. Y ahora ya sí nos vamos a centrar más en el plano empresarial, ¿vale? En el plano laboral. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones, de alguna manera, han sufrido o están sufriendo o van a sufrir en un tiempo razonablemente pequeño una transformación digital.
¿vale? ¿Qué es lo que hace esta transformación digital? Bueno, pues cambia la forma en la que opera y en la que se realizan los procesos, ¿vale? Bueno, esto que he dicho así, con estas palabras, pues parece que estamos diciendo algo complejo, es muy sencillo. O sea, vámonos a un ejemplo súper simple. Hace, no sé, 50 años, cuando estábamos en una organización, cuando trabajábamos en una empresa o en un organismo o lo que quiera que sea, y teníamos que hacer un documento como lo hacíamos con la máquina de escribir, ¿vale? Y ha habido un cambio en el que hemos cambiado todas las máquinas de escribir por los ordenadores, ¿vale? Esto de alguna manera es el primer paso que se da en la transformación digital, ¿vale? Que es cambiar útiles mecánicos por útiles, en este caso digitales, como pueden ser los ordenadores, ¿vale? En los ordenadores hasta hace, no sé, 10, 15 años era lo único que teníamos en nuestros puestos de trabajo. Ahora ya tenemos ordenadores, tablets, smartphones, ¿vale? Cualquier tipo de dispositivo, ¿vale? Pues todo esto forma parte de la transformación digital. ¿Y qué es lo que sucede cuando pasa esta transformación digital? Pues evidentemente que cambiamos nuestra manera de operar, nuestra manera de hacer los procesos, nuestra manera de trabajar, ¿vale? Pero no solamente esto, sino que también esto supone un cambio cultural, porque ¿por qué? Porque necesitamos cambiar de mentalidad y necesitamos no sentirnos o conseguir no sentirnos incómodos en este proceso, ¿vale? No, que todavía, por ejemplo, fijaros en este ejemplo que os estoy poniendo, que nada que ver tiene con la inteligencia artificial, que estamos hablando del paso de la máquina de escribir al ordenador, todavía hay personas que se sienten incómodas porque no se encuentran sueltas con el ordenador o porque creen que que le falta conocimientos o que les falta, ¿vale? Bueno, pues hay que conseguir en esta transformación que las personas que la están teniendo, ¿vale? Superen esa incomodidad, ¿vale? También la transformación digital puede implicar la reelaboración de los productos, bueno, no solamente de los procesos, que también, y de las estrategias dentro de la organización, bueno, y todo esto aprovechando la tecnología digital, ¿vale? Como tal, la transformación digital requiere un examen y una reinvención, ¿vale? De la mayoría, si no de todas, las tareas dentro de la organización. ¿Por qué? Pues porque esto va a suponer cambios. Pues si volvemos al ejemplo que estamos poniendo, si yo necesito para, para hacer determinados documentos X máquinas de escribir, ¿vale? En el momento que entran los ordenadores y cambia este proceso, ¿vale? Pues por supuesto el flujo de trabajo cambia, las necesidades de las personas que necesito cambian, las necesidades del entorno, ¿vale? Incluso cambia también el aspecto físico de las empresas, de las organizaciones, ¿vale? Y para esto, por supuesto, o sea, no vale que diga, ay, pues yo ya mañana no escribo a máquina, voy a escribir con el ordenador, ¿vale? No, para eso tiene que estar implicada, por supuesto, la cúpula de la organización, sea si es una empresa privada, sea la junta directiva o sea, ¿vale? Quien quiera que sea la cabeza pensante tiene que estar implicada. Las personas que estamos por debajo no decidimos estos cambios, ¿vale? Sino que estos cambios siempre de transformación digital siempre se van a producir de arriba abajo, ¿vale? Otra cosa es que las personas que estamos en la parte inferior de la pirámide demandemos este cambio, ¿vale? Pero al final la decisión para que ese cambio se produzca surge desde arriba, ¿vale? Bueno, esta transformación digital permite que, en general, las organizaciones puedan competir mejor en un entorno económico, ¿no? Que va a ser más barato, va a ser menos costoso, va a ser más eficiente, va a ser, ¿vale? Bueno, pues esto es algunas de las cosas para las que nos sirve la transformación digital. ¿Vale? Si hablamos de tecnologías clave, cuando hablamos ya un poquito más avanzada de la transformación digital, podemos hablar, bueno, tenemos más de tres, ya os lo digo yo, ¿vale? Pero aquí vamos a empezar viendo estas tres, que son como lo que ahora mismo está, no sé si de moda, pero sí en boca de bastantes personas, ¿no? Y a veces
no tenemos tan claros los conceptos, ¿no? Bueno, ya, yo creo que ya el de la inteligencia artificial lo vamos teniendo claro, que se refiere a la capacidad de las máquinas para aprender, para razonar, para realizar tareas, ¿vale? Que antes requerían la intervención humana. Por supuesto, para poder hacer esto, estas tareas, aprender y tal, necesitan unos algoritmos de aprendizaje, ¿vale? Y necesitan procesar el lenguaje natural. ¿Y qué significa esto de procesar el lenguaje natural que se oye tanto cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, pues simplemente significa que la máquina nos entiende. Nosotros tenemos un lenguaje que es el lenguaje nuestro, que es el lenguaje natural, que es el lenguaje humano, ¿vale? Pero, pero eso una máquina no lo entiende. Las máquinas entienden ceros y unos, no entienden otra cosa. O sea, una máquina funciona a base de ceros y unos. ¿Vale? Pues esa traducción, esa transformación del lenguaje natural, del lenguaje humano en ceros y unos, para que la máquina pueda realizar los trabajos, ¿vale? Pues se hace a través de algoritmos y es un paso mm, importantísimo. Si no se hubiese producido ese paso, no estaríamos hablando de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque las máquinas no nos entenderían. O sea, eso que nos parece eso, pues tan fácil o tan sencillo, de que vamos en el coche y le dices al GPS, calle Torcuato Luca de Tena 25, ¿vale? Y el navegador del coche es capaz de decir tú pensar, deducir que tú quieres ir a esa calle y que lo que tiene que hacer es mostrarte el mapa para ir a esa calle, eso es magia. Magia. O sea, ese es el gran paso que ha dado eh, la humanidad para conseguir que avance la inteligencia artificial. Si esto no se hubiese conseguido, bueno, pues seguiríamos teniendo robots y un señor detrás dándole a la tuerquecita dándole al botoncito del robot para que hiciese las cosas. ¿Vale? Bueno, pues ese es el paso como más importante de todos, ¿no? El que las máquinas sean capaces de entender este lenguaje natural. ¿Vale? Bueno, y además de eso, cuando hablamos de inteligencia artificial, también tenemos que pensar que la inteligencia artificial es capaz de analizar grandes volúmenes de datos. O sea, volúmenes de datos que desde el punto de vista humano para una sola persona serían absolutamente impensables, ¿no? O sea, pensar que cualquier máquina así de medio pelo es capaz de, no sé, de tener en la memoria, pero así a voz de, no sé, 100.000 libros, 1 millón de libros, por ejemplo, os estoy poniendo, ¿vale? Imaginaros una persona, no, o sea, uno lee libros, pero es incapaz de, o no me acuerdo del título, o no me acuerdo del autor, o no me acuerdo del año en el que se editó, o no me acuerdo de la editorial, o no me acuerdo de qué trataba el libro. Y vamos, y estamos hablando a lo mejor de, no sé, 500 libros que podamos tener en nuestra cabeza, que nos hayamos leído en el mejor de los casos, ¿vale? Cuando estamos hablando de cantidades de almacenamiento de información, la inteligencia artificial, o sea, nosotros no tenemos nada que hacer ahí con respecto a la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues además de analizar estas grandes cantidades de datos, estos grandes volúmenes de datos, también son capaces de identificar patrones, de tomar decisiones, bueno, siempre y cuando se las hayamos enseñado previamente, ¿vale? Y automatizar procesos, ¿vale? Es decir, pues puedo repetir un proceso infinitas veces, cosa que los humanos podríamos hacer, bueno, no podríamos hacer infinitas veces, pero además es que hay otro factor que influye mucho, que es que nosotros nos cansamos. Una máquina no se cansa nunca. Una máquina o funciona o no funciona, pero no tiene el factor cansancio. Sin embargo, nosotros sí, una persona que esté, no sé, abriendo un cajón. ¿Cuántas veces puede abrir una persona un cajón continuamente, ¿vale? Seguido. 100, 1000, 5000, 10.000 veces, ¿vale? Llega un momento en el que ya el brazo no te funciona, no te duele y no puedes seguir abriendo el cajón, ¿vale? Eso a una máquina no le pasa. Y es más, no solamente no le pasa, sino que además no baja su rendimiento. Si un humano empieza, imaginaros, abrir un cajón y tarda un segundo en abrir un cajón, cuando lleva abiertos 1000, no tarda menos.
Tarda mucho más por eso, porque ya me está influyendo el cansancio, el dolor del brazo y tal. Una máquina no, una máquina si tarda un segundo en abrir un cajón, tarda un segundo en abrir un cajón la primera vez y la vez 100.520.000, ¿vale? Tarda exactamente lo mismo. Entonces la máquina mientras funciona, perfecto. ¿Vale? Otra cosa es que deje de funcionar. Cuando deja de funcionar, deja de funcionar. ¿Vale? Bueno, pues ahí hablando un poquito de inteligencia artificial, pero también hay otro concepto que está como en boca de todos, ¿vale? El Big Data. ¿Qué es eso de Big Data? Que cada dos por tres nos sale en los medios de comunicación o en los ordenadores, tal, ¿vale? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? ¿Vale? Pues Big Data se refiere a la gestión y al análisis de grandes volúmenes de datos. Y cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, no hablamos de 1.000, de 5.000 o de 100.000, ¿vale? Estamos hablando de cientos o miles de millones de datos, ¿vale? O sea, muchos datos, muchos, muchos, muchos datos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que con el crecimiento que es exponencial que, que hay de la información, ¿vale? Si tenemos acceso a toda esa información o si queremos tener acceso a toda esa información, vamos a necesitar, ¿vale? Herramientas de Big Data que nos permitan acceder a esa información a todos los niveles, ¿vale? Y a esa información proveniente no solamente de una fuente, sino de cualquier fuente de información. De tal manera que, claro, eso tampoco es comparable con la inteligencia humana. Nosotros en eso también estamos limitados. ¿Por qué? Pues porque tenemos acceso a las cosas que tenemos acceso, a algunas cosas que tenemos acceso, no a toda la posibilidad, ¿vale? Sin embargo, cuando estamos hablando de Big Data, estamos hablando de acceso a cualquier tipo y cantidad de información, ¿vale? Hombre, pues evidentemente esto para las organizaciones también es dinero. No nos olvidemos nunca que la frase esta que dice que la información, bueno, es poder, es dinero, ¿vale? Cuanta más información tengo, pues mejor puedo tomar decisiones, mejor puedo acometer mis procesos, mejor puedo, ¿vale? Bueno, pues de eso se trata Big Data, ¿vale? Luego hablamos también del Internet de las cosas, que también está ahí como que se oye mucho hablar del Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas no es ni más ni menos que la interconexión de dispositivos físicos, ¿vale? Pues como pueden ser sensores, como pueden ser tal, ¿vale? A través de Internet. El ejemplo más claro que podemos conocer, al que podemos hacer referencia cuando hablamos del Internet de las cosas, es las casas domotizadas, aunque nosotros no tengamos, aunque nosotros no hayamos visto con nuestros propios ojos una casa domotizada, cuando nos cuentan podemos entenderlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Y hay muchas veces hay cositas que ya incluso a nivel, sin que tener la casa domotizada, las tenemos, ¿vale? Pues resulta que yo tengo, imaginaros, ¿no? Yo tengo la alarma de mi casa puesta, ¿vale? Esto que anuncian los de Securitas Direct, ¿va? Y resulta que yo desde mi dispositivo, que lo anuncian en televisión, desde mi dispositivo puedo abrir o cerrar la puerta de mi casa porque mi hijo se ha olvidado las llaves dentro, ¿vale? Bueno, pues esto es el Internet de las cosas. El hecho de que yo esté en la oficina, haya ido muy pronto a trabajar, haya ido a las 7 de la mañana, he dejado las persianas abiertas de mi casa y tal, no sé qué, y digo, uy, va a hacer mucho calor hoy, ¿vale? Y con mi teléfono, con mi smartphone, llego y digo, venga, que se bajen las persianas de casa para que no entre tanto sol y cuando yo llegue la casa no esté tan caliente. Eh, esto son cosas habituales que la mayoría de la, o no, no, no la mayoría de la gente, pero la mayoría de la gente que tiene así este tipo de dispositivos son cosas normales que tiene. Luego ya hay cosas que son un poquito más peliculeras, ¿vale? Como, ay, el frigorífico está vacío, el frigorífico elige lo que yo tengo que comprar y hace el pedido a la tienda, ¿vale? Pues sí, también se puede hacer, pero yo os digo que yo, por ejemplo, no conozco a nadie que tenga este tipo de aplicación. Sí conozco mucha gente que pone la calefacción desde el teléfono o por la alarma o las persianas o abre y cierra la puerta del garaje, ¿vale? Estas cosas sí. Pero bueno, tan domótica es lo uno como lo otro, ¿vale? Eh, y lo que sí conozco también es, bueno,
personas que tienen en su casa dispositivos a los que se me ha acabado, vas guardando, se me ha acabado las cuchillas de afeitar, se me han acabado, no sé, los algodoncitos de limpiarme la cara, no sé, ¿vale? Y en un momento determinado, desde el teléfono dices, venga, hazme el pedido. ¿Vale? Pero todavía el que las máquinas piensen solas, decidan solas hacer el pedido de la compra, que seguramente se podrá hacer, pero no sé yo si hay mucha gente que esté por la labor ya de implantar esta tecnología en su casa. ¿Vale? Habrá gente que esté, pues, habrá gente que esté dispuesta y no tenga los medios, y habrá gente que aunque tenga los medios no esté dispuesta. Pero bueno, esto es el Internet de las cosas, ¿vale? El Internet de las cosas en lo que consiste es en que los dispositivos hablan entre ellos, ¿vale? Y recopilan la información y la comparten, y esto va a permitir, bueno, pues entre otras cosas a las organizaciones les permite controlar y optimizar qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo compro, qué es a dónde yo viajo, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos. Cuando hablamos, seguimos hablando de inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial la tenemos que ver siempre como algo positivo, algo que puede ayudarnos a mejorar la calidad de vida de muchas personas, ¿vale? No hay que verlo en ningún caso como una amenaza, no hay que verlo, no sé, como un riesgo, ay, nos vamos a quedar sin trabajo y vamos a estar todos. No, no, ya os digo yo que no, no, ni de casualidad. Por lo menos en un futuro cercano y en un futuro medio, no. ¿Vale? Y bueno, si usamos un poquito, si recapitulamos sobre la definición de automatización, ¿vale? Tenemos una definición de automatización que sería la aplicación de diferentes tecnologías para controlar y monitorear un proceso, máquina, aparato, dispositivo que por lo regular cumple funciones o tareas repetitivas, ¿vale? Haciendo que opere automáticamente, reduciendo al mínimo, por lo tanto, los tiempos de intervención tanto humana y también reduciendo los errores. ¿Vale? Bueno, pues en esto consiste la automatización. Y si lo miramos así, como con esta definición, que es una de ellas, seguro que hay más definiciones de automatización, bueno, pues veis que no tenemos un riesgo, o sea, no. ¿Dónde está el miedo en esto? ¿Vale? Realmente lo que vamos a hacer es aplicar tecnologías para que unos determinados procesos o dispositivos hagan cosas, ¿vale? Sobre todo que hagan cosas o tareas repetitivas de manera que nos quiten, nos ahorren trabajo a nosotros, y sobre todo, y también muy importante, que eviten los errores, ¿vale? Las máquinas no se equivocan, en eso ya os lo digo yo. Las máquinas sí tienen el modelo correctamente definido y los algoritmos correctamente definidos. No les pasa como nos puede pasar a nosotros, que yo no sé, digo una palabra y la siguiente vez que digo la misma palabra, me puedo equivocar, me trabo al decirla o lo que quiera que sea. Eso es impensable en una máquina. O sea, una máquina cuando sabe algo, cuando sabe hacer algo, da lo mismo que sea decir una palabra, que sea hacer un proceso, que sea clavar un clavo, ¿vale? Siempre, 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 siempre lo hace igual, ¿vale? No cabe el factor error en las máquinas. ¿Vale? Sin embargo, los humanos sí, los humanos cometemos errores por múltiples causas, pero los cometemos. Por lo tanto, todo lo que sea automatizar, ¿vale? Todo lo que venga con una automatización también es una liberación de errores. Y al final, el no tener errores eh, es una herramienta que nos ayuda económicamente, nos ayuda en muchos aspectos, pero sobre todo económicamente. ¿Vale? Bueno. Si hablamos de automatizar o robotizar, ¿vale? Ya no de automatización, como hemos dicho antes, sino de automatizar y o robotizar, bueno, pues podemos hablar que es la transformación de la mano de obra humana hacia una máquina, la cual realiza actos complejos de forma automática y repetitiva, ¿vale? Si os fijáis, todas las definiciones van en la misma línea, ¿vale? Todas las definiciones van en la línea de que las máquinas van a bueno, hacer todas esas tareas que a nosotros
por ser tan repetitivas o nos producen cansancio o nos producen errores o podemos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que, ¿vale? Porque no tenemos que quedarnos, lo que sale a la luz, que eso lo comenté en la otra videoconferencia que hice el otro día, ¿vale? Lo que sale a la luz es la IA generativa, es decir, ahí todos tenemos el ChatGPT en el teléfono y hablamos, bueno, esa es la punta del iceberg de la inteligencia artificial, ¿vale? La inteligencia artificial de verdad, lo que menos parte ocupa es esa inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial generativa, ¿vale? Que es en la que hacemos boots y hablamos con la máquina y le preguntamos, o le decimos, oye, resúmeme este libro o no sé qué, ¿vale? Eso es lo mínimo de lo mínimo. La inteligencia artificial realmente se utiliza en las empresas para hacer o sea, gran cantidad de procesos para lo que decimos, todos los procesos que son repetitivos, imaginaros las máquinas, la inteligencia artificial aplicada a un aeropuerto para el control del equipaje. Vamos, eso sí es fabuloso. No sé si todavía, o eso, si ya empiezan los aeropuertos a usar esto, ¿vale? Pero sería fabuloso, no se perderían nunca las maletas, cada maleta iría al sitio que tiene que ir y no iría a Shanghái si lo que quiero ir es a Santander, ¿vale? Bueno, pues esa es la inteligencia artificial de verdad en la que nos tenemos que fijar. Lo otro, casi la inteligencia artificial generativa, casi es una anécdota con respecto a la inteligencia general, a la inteligencia artificial general, ¿vale? Si hablamos un poquito de la robotización, ¿vale? Parece que es que la inteligencia artificial o la robotización o los robots, ¿vale? Se han inventado anteayer, hace 5 años, hace 10 años. Bueno, realmente cada revolución industrial que ha habido en la historia, ¿vale? Y estamos en la cuarta, ha supuesto un avance en la robotización, ¿vale? Un avance, hablando de la robotización como la automatización del trabajo, tal y como la conocemos actualmente, ¿vale? Bueno, pues la primera revolución industrial que se hizo en el Reino Unido en el año 1760, ¿vale? ¿Qué es lo que supuso? Pues que gracias a avances científicos se unieron en la búsqueda, ¿vale? De nuevos métodos de producción, ¿vale? Y una vez que esto se creó, entre comillas lo de creó, se pensó, se definió en Reino Unido, ¿vale? Luego se exportó al resto de Europa y posteriormente a Estados Unidos, ¿vale? Pero estamos hablando del año 1760, ¿vale? La primera revolución industrial, el primer momento de la historia en el que con avances científicos se cambia la manera de realizar los procesos, ¿vale? La segunda revolución industrial, que fue en el año 1870, porque una revolución industrial no se produce el 5 de enero de este año, no, es un proceso un poquito más largo, ¿vale? Pero bueno, sobre el año 1870 apareció gracias a la electricidad. Claro, eso fue un avance, imaginaros de ir con candiles, de ir con velas para todo, absolutamente para todo, en las casas, en las calles, en las empresas, en las minas, en todos los sitios, a de repente que llegue la electricidad. Eso es igual, como os decía antes refiriéndome a algo al lenguaje natural en la inteligencia artificial, eso también en su momento tuvo que ser magia, o sea, yo le doy a un botón y de repente se enciende la luz. No tengo que encender una vela, no tengo que prender fuego, no tengo, ¿vale? Imagina, eso sí que es un pedazo de revolución también, ¿vale? Bueno, pues también eso lo que hizo fue que se pudiesen crear cadenas de montaje, la producción en cadena, ¿vale? Y también, seguramente, pues ya os lo digo yo, seguro, en ese momento las personas estaban asustadas de decir, ay, es que ahora esto que, imaginaros, a gente cargando, no sé, cajas de pescado que descargan de un barco, ¿vale? Y de repente una cinta que lo hace. ¿Vale? Pues claro, la gente que descargaba esas cajas estaría asustada y nos vamos a quedar sin trabajo, esto ya nunca más, no vamos a tener ya trabajo nunca más, no voy a Vale, bueno, pues estas transformaciones se van produciendo, ¿vale? Bueno, pues esa fue la segunda, ¿vale? Y esta segunda revolución industrial se extiende
porque ya os decía que no es un día a una hora que se produce, bueno, pues se extiende hasta la Primera Guerra Mundial, ¿vale? En la Primera Guerra Mundial ahí sí es una época en la que se producen importantes cambios, bueno, tanto económicos como sociales. Bueno, y aunque nos parezca ahora como muy atrás en el tiempo y todo muy antiguo y tal, en ese momento se produce un desarrollo tecnológico importante, ¿vale? La tercera revolución industrial, ¿vale? Fijaros que estamos hablando más o menos de cada 100 siglos. Uy, perdón, de cada 100 años, de cada siglo, ¿vale? Bueno, pues la primera alrededor de los años 1970, la tercera revolución industrial, y esta es la que aparece gracias a la informática. Igual, lo que os decía antes, imaginaros pasar de la máquina de escribir, del papel y el boli, de las libretas, de las agendas, a los ordenadores. Bueno, o sea, y claro, todos los cambios, todos estos cambios, a poco que lo pensemos y recapacitemos un poquito, eh, dan miedo. Es que dices, sí, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Vale? Pues a lo largo de toda la historia ha habido estos cambios y siempre han dado miedo, ¿vale? También en este momento, ¿vale? Imaginaros todas esas personas que trabajaban escribiendo a máquina o que trabajaban escribiendo a mano o que hacían las cosas, ¿vale? De repente que llegan los ordenadores, que los ordenadores no solamente sirven para escribir cartas, pero me refiero, de repente llega todo lo que es la informática con todo lo que eso ha conllevado, no solamente, pues eso, a nivel de documentos, sino también a nivel de procesos, a nivel de procedimientos, de cómo han cambiado los procedimientos. Bueno, pues comenzó más o menos, esta revolución comenzó más o menos en la década de 1970 y sus principales características eran, pues, bueno, el desarrollo esto de la informática, aparece todo esto de la tecnología digital, la automatización industrial, porque claro, ya las máquinas se controlan a través de ordenadores, no se controlan de forma manual, ¿vale? Pero también hay otros cambios importantes que ha supuesto esto de los ordenadores, pues por ejemplo la biotecnología, el que haya investigación médica a la biotecnología ha supuesto un gran avance con respecto a la medicina, con respecto, ¿vale? Bueno, y por supuesto también ha influido, entre otras cosas, habrá influido en muchísimas más cosas. Yo aquí comento algunas de ellas, ¿vale? Pero seguramente hay, vamos, seguro, hay muchas más, ¿vale? En las que ha influido también en las energías renovables, en el manejo, en el descubrimiento, el uso, el manejo de las energías renovables, ¿vale? Bueno, y hoy en día estamos ahí en esa cuarta, en ese periodo, ¿vale? De la cuarta revolución industrial, eh, bueno, que está basada en la digitalización, ¿no? Y lo que hemos estado hablando, ¿no? De la que surge el Internet de las cosas, las nubes o la nube, la gestión digital, la robótica, ¿vale? Todos estos términos de los que ya vamos hablando un poquito y que, bueno, pues nos van siendo más o menos familiares, ¿no? Todos estos términos, bueno, pues algo como tal, el término de la cuarta revolución industrial ha surgido a principios de la década y surge en Alemania, ¿vale? Para dar nombre, bueno, pues a esta transformación digital de la industria. ¿Vale? Bueno, pues esto es un poquito, muy resumida, la historia de cómo hemos llegado hasta ahora y eso, y un poquito nos sirve para recapacitar, ¿vale? Para recapacitar sobre que esto toda la vida ha sucedido, en toda la historia de la humanidad ha sucedido y que, bueno, pues que aquí seguimos, ¿vale? Que no, la gente no se ha muerto de hambre por estas cosas. Ha habido paro y tal, pero no por estos avances, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son algunos de los beneficios de la inteligencia artificial? Pues uno de ellos es que la inteligencia artificial ordena los datos, ¿vale? Es lo que hablábamos antes, hablábamos de que la inteligencia artificial puede trabajar con unas grandes cantidades de datos, ¿vale? Y bueno, se le programan una serie de algoritmos de aprendizaje y con estos algoritmos de aprendizaje, el gran beneficio es que se pueden obtener, organizar, preparar los datos de una manera, con muchísimos datos y de una manera mucho más rápida y mucho más eficiente.
¿vale? Bueno, pues eso sería uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ordena los datos, los busca, los encuentra, los organiza, los prepara, ¿vale? Los ordena y eso, claro, evidentemente a la hora de poder utilizarlos es una gran ventaja, ¿vale? Otra de las ventajas que ya también le hemos comentado hace un poquito, pero bueno, un poquito por recapacitar sobre ello es reducir el error humano. Yo os decía antes que las máquinas no se equivocan. Sin embargo, las personas sí, incluso los mejores profesionales, ¿no? Decía mi abuela que hasta el mejor escribiente echa un manchón, ¿no? Bueno, pues un poco es esto. O sea, incluso los mejores profesionales a veces pueden cometer errores, ¿no? Sin embargo, las máquinas no, la inteligencia artificial nos ayuda a reducir este error humano y por lo tanto las posibilidades de lograr una mayor precisión, un mayor éxito, ¿vale? Son mucho mayores. ¿Eh? Luego, también lo de los procesos, también los procesos más rápidos. En ese sentido, no podemos competir con las máquinas. Podemos competir con las máquinas en algunas cosas, ¿vale? Pero hay en cosas en las que no. ¿Vale? Las máquinas cuando realizan un proceso lo pueden realizar muchísimo más rápido. ¿Vale? A lo mejor una máquina no es capaz de correr una maratón, ¿vale? O un robotito de estos un humanoide de estos que vemos ahí, no es capaz de ganar un maratón o no es capaz de ganar en una piscina los 100 metros espalda o estas cosas, ¿vale? Pero en lo que son procesos industriales, ahí sí, ahí son mucho más rápidas y lo que decíamos, no tenemos el factor del cansancio ni el factor. ¿Vale? Bueno, pues esa es otra de las grandes beneficios de la inteligencia artificial. Si hablamos del sector de la inteligencia artificial en cifras, ¿vale? Que son un poquito sorprendentes estas cifras, tenemos que pensar que el 73% de las personas cree que la inteligencia artificial tiene el potencial de impactar en la experiencia del cliente. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que si yo hago los procesos más rápidos, si yo hago los procesos sin errores, si yo tengo mucha más información, ¿vale? Al final, cuando estamos hablando de una empresa o de una organización, ¿vale? Que tiene que atender a un cliente, ¿vale? Si yo no me equivoco, si le hago las cosas mucho más rápido y le proporciono mucha más información, al final todo esto va a impactar positivamente en la experiencia del cliente, sin duda alguna, ¿vale? Bueno, esa sería una de las cifras, pero fijaros, un 73% de las personas ya lo piensan, no pensamos, ¿vale? Luego tenemos que hablar también que el mercado de la inteligencia artificial alcanzará una cifra de 407.000 millones. Aquí está mal puesto lo de 407 millones, son 407.000 millones de dólares en 2027. 2027, ¿vale? Estamos a mediados del 2025, estamos hablando de año y medio. ¿Vale? O sea, una barbaridad lo que va a mover económicamente la inteligencia artificial. No a lo mejor no todo, ni y, por supuesto directamente, pero derivado. O sea, lo que las empresas van a ganar, todo esto, ¿vale? Estamos hablando de 407.000 millones de dólares. ¿Vale? Tenemos que pensar también que si hablamos del 25%, ¿vale? Pues con el problema que tenemos últimamente de mano de obra, ¿vale? De mano de obra cualificada, pues alrededor de una parte de las empresas lo que van a poder hacer es cubrir con inteligencia artificial, ¿vale? Estas tareas de apoyo, estas tareas de análisis de datos, bueno, no solamente estas, también otras tareas, ¿vale? Es decir, a veces cuando hablamos de la inteligencia artificial, ay, nos va a quitar el trabajo, pero mm, tenemos que pensar que hay muchas empresas o hay eh, muchos sectores, ¿vale? En los que falta mano de obra cualificada. Bueno, pues afortunadamente el 25% de esa mano de obra cualificada que falta se va a poder cubrir con la inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, pues bien, ¿no?
Bueno, también podemos hablar del 27%, ¿no? Según una investigación, el 27% de los ejecutivos de alto nivel afirman que están considerando o que ya han invertido en tecnologías de ciberseguridad, ¿vale? La ciberseguridad está impulsada básicamente por dos conceptos, ¿vale? Uno por inteligencia artificial y otro por PNL, ¿vale? Que son procesamiento del lenguaje natural. Entonces, el hecho de que al final la inteligencia artificial al final podamos utilizarla para protegernos, bueno, pues también es una ventaja. Eh, la ciberseguridad hoy en día en junio del 2025, sin duda alguna es un riesgo y por supuesto es un riesgo muy grande para las organizaciones y para las empresas. Los ataques cibernéticos, ¿vale? De hecho, hace unas semanas cuando hemos tenido el apagón, lo primero que hemos pensado todo el mundo es que había sido un ataque cibernético. Que lo habrá sido, no lo sé si lo sabemos ya, lo tenemos ya muy claro. Pero fue lo primero que pensaba todo el mundo, con lo cual eso es una realidad que tenemos ahí, ¿vale? Entonces, para protegernos de esto podemos tirar, por lo que decimos, o bien de la inteligencia artificial, o bien de la PNL, o bien de las dos cosas, ¿no? Y hay un 27% de los ejecutivos que ya están invirtiendo en utilizar la inteligencia artificial y PNL para la seguridad, la ciberseguridad de las organizaciones, de las empresas. ¿Vale? Y luego, si hablamos de esta cifra de 97 millones, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas están buscando profesionales que entrenen los modelos. O sea, eh, se va a necesitar muchísima gente para trabajar en el mundo de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de trabajar en el mundo de la inteligencia artificial, no estamos hablando de que todo el mundo tenga que ser informático. La inteligencia artificial no tiene que ver exclusivamente ni todo con la informática, ¿vale? Entonces, se van a crear un montón de puestos de trabajo relacionados con la inteligencia artificial, pues eso, desde personas que entrenen modelos, desde personas que aprovechen la potencia en función de los modelos de negocio, ¿vale? Bueno, pues estamos hablando de 97 millones de puestos de trabajo. Se está pensando en que se van a crear aproximadamente unos 97 millones de puestos de trabajo, ¿vale? Y es cierto que también se está pensando en que la inteligencia artificial probablemente derivará en que unos 85 millones de personas pierdan el puesto actual de trabajo que tienen, ¿vale? Tal y como lo están realizando en este momento. Pero bueno, a poco que hagamos cuentas, ¿vale? Si se pierden 85 millones, pero si ganan 97 millones, es obvio que estamos ganando. O sea, no tenemos que hablar de pérdida de puestos de trabajo, sino tenemos que hablar de transformación de puestos de trabajo. Van a desaparecer unos puestos de trabajo, pero van a aparecer otros que hasta ahora no existían. Por lo tanto, bueno, no hay que asustarse, no nos vamos a quedar sin trabajo. Vamos a tener, eso sí, que ponernos al día, actualizarnos y a lo mejor modificar el puesto de trabajo que estamos utilizando, que estamos realizando en este momento. ¿Vale? Bueno, si hablamos del valor en el mercado, en el año 2019, ¿vale? Fijaros la proporción que ha habido. En el año 2019 estaba de valor del mercado de la inteligencia artificial en un poquito más de 200, ¿vale? Estamos aquí en el 2025, estamos en 1.200. O sea, en 6 años se ha multiplicado por 6, no directamente cada año, ¿vale? Pero en 6 años se ha multiplicado por 6 el valor en el mercado de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿vale? Y en el 2030 pues está previsto que llegue a unos 1.400 millones de dólares. Bueno, y luego eso, ¿qué herramientas tenemos al alcance de la mano? Así, de las personas de a pie, ¿vale? Los que estamos en el mundito real, ¿vale? Bueno, pues voy a poneros un pequeño vídeo, espera un segundito que no he compartido el sonido, un pequeño vídeo, ¿vale? De algunas herramientas que no son las herramientas típicas, el chat GPT, el no sé qué, ¿vale? Sino otras herramientas
Imagina por un momento poder generar imágenes, chatear con diferentes modelos de generación de lenguaje, transcribir de audio a texto de un modo preciso, fácil y rápido, o realizar face swaps tanto en imágenes como en vídeo, tal y como ahora mismo puedes comprobar. Todo esto 100% en local y de un modo completamente gratuito. Hoy te voy a presentar un total de 6 interfaces que te permiten hacerlo. ¡Dentro vídeo! Una de las mejores cosas que nos ha traído el desarrollo de la inteligencia artificial es que gran parte de este desarrollo lo está realizando la comunidad open source, por lo que prácticamente a diario llegan nuevos modelos que nos permiten hacer tareas concretas de un modo espectacular. Y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo estos modelos pueden llegar a ejecutarse en local en interfaces amigables para que se conviertan en herramientas útiles. De modo que hoy te voy a enseñar un total de 6 herramientas, de 6 interfaces que se pueden ejecutar en local que os permitirán hacer cosas como generar imágenes, chatear con modelos de lenguaje tipo ChatGPT, transcribir cualquier audio a texto o también incluso generar face swaps tanto en imágenes como también en vídeo. Y dicho esto, vamos allá con las 3 primeras interfaces. En este caso son 3 interfaces para generar imágenes con Stable Diffusion en local, en vuestro ordenador. ¿Por qué os traigo 3 y no solo una? Porque su nivel de complejidad a la hora de generar imágenes es muy distinto. Por lo que he considerado que era interesante plantearos una opción muy sencilla, una opción que una vez instalada simplemente introduciendo el prompt y tocando unos pocos parámetros os permitan generar imágenes de muy buena calidad, hasta llegar a una opción que os permita tener control total sobre cómo Stable Diffusion genera las imágenes. De este modo os voy a presentar Focus, Automatic 1111 y Confi UI. Para instalar estas interfaces debemos recurrir a su repositorio de GitHub. Y a veces puede ser un poco intimidante y complejo hacer la instalación, pero no os preocupéis ni os asustéis porque va a haber tutoriales. De hecho, de la segunda interfaz, Automatic 1111, ya hay un tutorial en este canal que podéis ver aquí arriba y del resto va a haber tutoriales en mi canal secundario, en el laboratorio que en este 2024 nos hemos propuesto dinamizarlo mucho y publicar muchos vídeos. Vamos a empezar ya en breve. De modo que hoy os presento las herramientas y poco a poco os voy a explicar cómo las podéis instalar, ejecutar, utilizarlas y sacarles partido. De modo que la primera herramienta es esta, Focus, y luce del siguiente modo. Así, esta es la interfaz básica. Aquí nosotros le podemos poner un prompt y darle a generar. Pero tiene más opciones. Si desplegamos sus opciones avanzadas, vemos todo esto. Vemos que podemos seleccionar un nivel de rendimiento, si queremos que sea rápido, si prioriza la calidad o si sea extremadamente rápido, el tamaño de la imagen, cuántas imágenes queremos generar de golpe. Vamos a generar solo una para ir un poco más rápido. Podemos seleccionar también diferentes estilos. Esto lo veremos después y es súper interesante porque nos permite generar imágenes con una estética concreta de un modo muy rápido e incluso combinar diferentes estilos. Nos permite seleccionar el modelo y luego alguna opción avanzada como es el Guidance Style, Scale, es decir, el peso que va a tener el prompt en la generación de imágenes y cómo de enfocada queremos que salga la imagen. Dicho esto, vamos a generar una imagen muy rápido para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, con un prompt sencillo como a red car in New York, es decir, un coche rojo en Nueva York, nos genera algo como esto. Le damos a generar y con la configuración que viene por defecto nos generará una imagen como esta. Y aquí vemos el resultado. Os la hago grande y como podéis ver una imagen de tipo fotorrealista. Bueno, puede haber artefactos y defectos porque es una imagen generada con inteligencia artificial, pero como podéis ver, una imagen de muy buena calidad. Y como os he dicho, sin modificar el prompt, la gracia de Focus es que nos permite generar imágenes en estilos muy distintos. Si nos vamos a la pestaña de estilo y, por ejemplo, deselecciono los estilos que vienen por defecto y selecciono un estilo como puede ser Comic Book, y le doy a generar, veréis cómo, sin cambiar absolutamente nada, genera una imagen radicalmente distinta. Y este sería el resultado, simplemente haciendo un clic en uno de los estilos disponibles. Y como os digo, la gracia es que podemos combinar diferentes estilos. Por ejemplo, ahora he seleccionado Comic Book y puedo añadir un estilo Cyberpunk. Selecciono este estilo y le doy a generar. Y aquí podéis ver cómo me ha mezclado los dos estilos. Por lo que escribiendo prompts muy sencillos y teniendo un buen control sobre los estilos disponibles, podemos generar imágenes que se adecuen bastante a lo que nosotros queremos de un modo muy rápido y muy sencillo. De modo que si queréis empezar a generar imágenes de un modo fácil en vuestro ordenador, yo os recomiendo que empecéis por Focus, porque una vez instalada tendréis cero complicaciones para generar imágenes con Stable Diffusion. Y la segunda interfaz de la que os voy a hablar es
todo un clásico de Stable Diffusion. De hecho, creo que fue la primera interfaz de referencia a la hora de generar imágenes en local con estos modelos y es Automatic 1111. De hecho, de esta interfaz hay diferentes tutoriales en el canal que os dejo en la descripción por si después queréis profundizar. La gracia de esta interfaz, a diferencia de Focus, es que es completamente escalable. Como podéis ver, estéticamente se parecen, pero tiene muchísimas más opciones. Una de las pestañas más interesantes, aunque hoy no voy a profundizar en ella, es la de Extensions. Aquí podemos ir incorporando diferentes funciones, como puede ser, por ejemplo, ControlNet, que es esa colección de modelos que nos permite tener control de la imagen que vamos a generar a partir de una imagen de referencia. Por ejemplo, podemos coger la pose, la profundidad, diferente información de una imagen de referencia para generar una imagen nueva. Pues esto lo podríamos incorporar a través de esta pestaña. Y la otra cosa que tiene buena es que por defecto, una vez instalamos esta interfaz, tenemos funciones de image to image, es decir, podemos generar imágenes a partir de otra imagen, podemos generar inpaintings, podemos hacer diferentes cosas para generar imágenes a partir de imágenes de referencia. Por lo que a la hora de hacer flujos de trabajo un poco más complejos, pero que sean más o menos recurrentes, una vez lo tenemos configurado, es una herramienta muy interesante. Dicho esto, funciona de un modo prácticamente clónico a Focus. Nosotros aquí tenemos en la pestaña principal una cajita donde podemos introducir un texto, por ejemplo, a Red Car in New York, le podemos dar a generar y automáticamente en esta pestaña de aquí nos generaría las imágenes. Y aquí tenemos el resultado, como podéis ver, un resultado muy similar al que hemos obtenido con Focus. Como os digo, esta herramienta es una herramienta interesante explorar si tenéis que hacer un proceso concreto a la hora de generar imágenes con inteligencia artificial, porque una vez la tenéis configurada es muy fácil de replicar todo el proceso. Y es una herramienta que además es muy fácil de enseñar a otras personas. Una vez la tienes configurada, seguramente simplemente introduciendo las indicaciones correspondientes en la pestaña correcta, tú puedes ir generando imágenes de un modo muy ágil. Por lo que si trabajáis en equipo y no todo el mundo tiene los mismos conocimientos sobre este tipo de herramientas, Automatic 1111 es una interfaz muy, muy recomendable. Finalmente, la última interfaz de la que os voy a hablar es Comfy UI. Y como podéis ver, luce completamente distinta a las dos anteriores. Es una interfaz que funciona a base de nodos. Y esto da una flexibilidad total. Podemos trabajar con diferentes modelos, podemos romper el proceso de generación de imagen para introducir un proceso nuevo, podemos generar vídeo, podemos introducir control nets, lo podemos hacer absolutamente todo a partir de esta interfaz de nodos. Como os podéis imaginar, no es tan inmediata de utilizar como pueden ser las otras dos. Es decir, tienes que aprender un poco la lógica de cómo funcionan los nodos, de qué hace cada uno de los modelos, qué hace cada una de las funciones, pero en cambio es increíblemente potente. De Comfy UI queremos traer tutoriales, pero queremos saber si realmente os interesa porque es una herramienta mucho más avanzada. Todo esto iría al canal secundario, al laboratorio, pero hemos estado jugando con ella y creo que realmente muy interesante. Pero necesitamos saber si a vosotros también realmente os interesa. Por lo que de esta herramienta en concreto, de esta interfaz en concreto, si creéis que realmente queréis aprender a utilizarla y conocer algunos trucos y cómo podéis sacarle partido, decídmelo en los comentarios porque son unos vídeos que requieren un esfuerzo adicional y queremos saber si realmente os interesaría. Una vez tienes configurada toda la estructura de nodos, utilizarlo es muy, muy sencillo. Por ejemplo, esta es la configuración que te viene por defecto, nada más abrir la interfaz. Y lo que tenemos es una cajita donde podemos poner el prompt positivo, una cajita donde podemos seleccionar el modelo, otra caja donde poner el prompt negativo, otro nodo donde ponemos el tamaño de las imágenes. Todo esto va al sampler y de aquí pues pasaríamos a la generación de la imagen. Simplemente voy a poner el mismo prompt y el mismo modelo que hemos utilizado en las otras dos interfaces para ver que genera imágenes similares. Le doy a QPrompt y como podéis ver se va ejecutando todo el proceso. Ahora mismo estamos en el sampler, es decir, se está generando la imagen y cuando termine esto se irá al siguiente nodo hasta mostrarnos la imagen generada. Y aquí vemos el resultado que nos ha generado. Tal y como podéis ver, pues es una imagen de otro coche rojo de calidad fotorrealista en Nueva York. Nos ha hecho un estilo un poco distinto, pero para que veáis que genera o termina generando las imágenes de un modo correcto. Esta interfaz, como os digo, es posiblemente la más interesante de todas y como os he dicho, si realmente os interesaría aprender sobre ella, decídmelo en los comentarios. Y saltamos ahora a las interfaces para ejecutar modelos de generación de lenguaje en local. Es decir, para tener tu ChatGPT que ejecutes en local. En este caso voy a recurrir a un tutorial que ya os expliqué en el laboratorio y que podéis ver aquí arriba, que es la herramienta GPT for All,
que se instala como un ejecutable, por lo tanto es mucho más sencillo de instalar que lo que os he explicado hasta ahora, y que nos lleva a una interfaz como esta. Una interfaz donde nosotros podemos cargar diferentes modelos. Si nosotros nos vamos aquí a Download, vemos todos los modelos disponibles, y una vez los tenemos instalados, en este caso yo tengo instalado el Mistral OpenOrca, lo que podemos hacer es hablar con él. Y, por ejemplo, le podemos preguntar algo como este. ¿Puedes chatear en español? Y él automáticamente procesará la información 100% en local y nos responderá, como podéis ver, bastante rápido. Sí, puedo hablar y escribir en español. ¿Cómo te puedo ayudar hoy? Este es el modo más sencillo que conozco para probar diferentes modelos de lenguaje y testear un poco sus capacidades. Y algunos incluso pueden ser útiles para sustituir en algunas tareas a ChatGPT. Por lo que os recomiendo es que, también os lo he dejado en la descripción, que si os interesa probar modelos de lenguaje en local, reviséis el tutorial que tengo en el laboratorio y probéis los diferentes modelos a través de GPT4All. Y para terminar el vídeo de hoy, os voy a presentar un par de interfaces que no están relacionadas ni con la generación de imágenes ni con los modelos de lenguaje, para que veáis que en realidad podéis ejecutar cualquier modelo de inteligencia artificial en local con la interfaz adecuada. La primera interfaz de la que os voy a hablar es la interfaz de Whisper, que es el modelo que nos permite hacer transcripciones de audio de un modo muy preciso. Y esta es la interfaz que podéis llegar a instalar con Whisper Web UI. De hecho, de esta interfaz, la idea es traeros un tutorial en el laboratorio. De momento aún no está disponible, pero la idea es traeroslo allí. Y con lo que podréis hacer con esta interfaz es desde subir un audio, esta es la versión más básica y que os haga pues la transcripción, incluso la traducción al inglés, pero también le podéis hacer cosas más interesantes, como por ejemplo conseguir transcripciones de YouTube. Por ejemplo, si yo me voy a un vídeo mío, por ejemplo, esto es un vídeo de mi canal secundario del laboratorio, y copio la dirección y la pego aquí en YouTube Link, él automáticamente detecta el vídeo y lo que yo puedo hacer es que me genere un archivo de subtítulos. Como podéis ver, podemos seleccionar diferentes modelos, podemos decir que detecte el idioma automáticamente o no, y también le podemos decir en qué formato queremos que nos devuelva el archivo. Y él automáticamente, con esta interfaz tan sencilla, nos generará pues el archivo .srt. Vale, y aquí tendríamos el resultado. Él lo ha hecho en solo 45 segundos, es un vídeo de alrededor de 6 minutos, y podemos ver que lo ha hecho bastante bien. En el vídeo de hoy te explicaré cómo crear imágenes como estas. Imágenes que esconden formas geométricas, logotipos e incluso mensajes subliminales. Y aquí tendríamos, pues, todo el vídeo hasta llegar a los 6 minutos. Y esto lo podréis ejecutar de un modo completamente gratuito y en local. Y la última interfaz que te traigo en este vídeo me sirve para demostrar que gracias a los modelos open source de inteligencia artificial puedes tener instaladas en tu ordenador de modo completamente gratuito herramientas que te permitan realizar tareas muy concretas e incluso sorprendentes. En este caso te traigo la interfaz de FaceFusion, que es una herramienta que te permite realizar face swaps tanto en imágenes como también en vídeos. Y que una vez instalada, y el tutorial de cómo instalarlo os lo traeré en el laboratorio, permite conseguir resultados como este que estáis viendo. La interfaz, una vez instalada, es muy sencilla. Tenemos básicamente 3 columnas. A la izquierda tenemos toda la parte de configuración de la herramienta. En el centro, las imágenes de referencia y los resultados que obtendremos. Y aquí, a la derecha, un poco información de cómo va funcionando la herramienta. Dicho esto, podemos seleccionar el procesador, podemos seleccionar el modelo que realizará el intercambio de caras y lo que es interesante sobre todo es ver cómo utilizaremos nuestro hardware o qué parte de nuestro hardware utilizará el modelo. Es muy interesante seleccionar la parte de CUDA si tenemos una gráfica NVIDIA compatible porque hará que el proceso sea más ágil y de mayor calidad. Una vez hecho esto no tenemos que cambiar prácticamente nada. Podemos subir una cara de referencia, por ejemplo, esta de aquí, y una imagen donde queremos realizar el face swap. Por ejemplo, podemos subir una imagen de la Mona Lisa. Y automáticamente, sin hacer nada, simplemente proporcionándole las dos imágenes, lo que hará la herramienta es generarnos una vista previa aquí a la derecha. Es esta de aquí, como podéis ver, lo ha hecho realmente bien. Si nos gustase el resultado, lo que podemos hacer es generar el archivo definitivo aquí abajo. Le damos a Start y podemos descargar el archivo definitivo, que sería este de aquí. Perfecto.
Lo bueno es que, como os he dicho, lo podemos hacer con una imagen, que está muy bien, pero también lo podemos hacer con un vídeo. Si yo les subo un vídeo como este de aquí, se lo arrastro directamente, él automáticamente detecta la cara que hay en el vídeo, me propone una vista previa, esta de aquí, y yo lo que puedo hacer es darle a Start y me generará el vídeo entero con el face swap realizado. Y aquí tenemos el resultado. Si yo le doy al play y lo maximizo, podéis ver cómo lo ha hecho. De hecho, el resultado es muy sorprendente. Se ve un poco una ligera pérdida de calidad en la definición, pero la verdad es que lo ha hecho realmente muy bien. Como podéis ver, podéis tener un montón de herramientas de inteligencia artificial ejecutándose 100% en local y que os pueden ayudar a hacer cosas. Bueno, pues estas son algunas de las herramientas así un poquito curiosas, ¿vale? Con las que podemos trabajar en la inteligencia artificial, ¿vale? No son las típicas herramientas, el chat GPT para hablar o el no sé qué, ¿vale? Pero me ha parecido curioso traer estas herramientas, bueno, pues porque imágenes o, ¿vale? Bueno, pues que ahí las tenéis, las podéis utilizar, ¿vale? Y como ejemplo de algunas de las cosas que se pueden hacer con el chat GPT. ¿Vale? Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, María José, por estar ahí. ¿Vale? Y nada, espero que ya sabéis que esta videoconferencia se va a colgar y va a quedar colgada en la plataforma en los próximos días, en el próximo día, ¿vale? Entre 1 o 2 días. Y nada, cualquier cosa que necesitéis del curso, ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo a través de la plataforma y preguntarme aquello que necesitéis, ¿vale? Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Chao. Oye, una pregunta. Tengo una pregunta que no sé si Dime, me dime. oyes. Sí. Por ejemplo, me llama la atención 2 cosas. Mira, lo del trabajo, que no va a quitar trabajo, sino que va a dar trabajo, que cuando lo leí también me sorprendió. Y otra de las cosas, por ejemplo, que las empresas así que más llama la atención de que han la inteligencia artificial era Netflix. O sea, me sorprende eso, las 2 cosas. Y luego, cuando tú estás hablando en el teléfono y hablas con una amiga de lo que sea, luego el teléfono te lo ofrece. Que eso supongo que sea la inteligencia artificial o No, Amazon. eso no es inteligencia artificial. Eso O es sea, lo del consumo puro y duro teléfono que no es hacen inteligencia artificial. ¿no? No. Bueno, pues esas eran un poco las preguntas. Y luego, ahora que está Google, Apple, todos estos diciéndote que tienen, o WhatsApp, que tienen inteligencia artificial. O sea, que si te quieres suscribir a la inteligencia artificial. ¿Qué va a suponer eso en las aplicaciones normales? ¿Sabes? Un poco como, bueno, no he jugado con ello todavía, pero WhatsApp tiene una opción de inteligencia artificial que tú le hablas y dices no sé qué, y entonces te dice, Laura, ¿qué quieres saber? ¿No? Y digo, bueno, ¿esto qué es? Sí, pues Esa es un poco. vale. Yo creo que nos tenemos que acostumbrar a que tenemos la inteligencia artificial a nuestro alrededor, ¿vale? Y nos tenemos que acostumbrar a usarla con normalidad. También eso, a saber qué es lo que es inteligencia artificial y qué no es inteligencia artificial. Lo del teléfono que tú estabas comentando antes no es inteligencia artificial. Esto existe desde hace tiempo y simplemente significa que los teléfonos tienen un sistema de escucha y que hay empresas que compran esas escuchas, ¿vale? Y luego te ofrecen información, publicidad, ¿vale? Básicamente sobre lo que han escuchado, ¿vale? En el caso de Netflix, sí es muy interesante porque, claro, fíjate, una de las cosas que he comentado a lo largo de la videoconferencia es que una de las cosas buenas que tiene la inteligencia artificial es que trabaja con grandes cantidades de datos. ¿Vale? Pues fíjate Netflix la cantidad de usuarios que tiene y es capaz de analizar qué película has visto tú, cuánto tiempo la has estado viendo, si la vuelves a ver, si no la vuelves a ver, si continúas una serie o no la continúas, si la continúas, imagínate todos los días o una vez a la semana, ¿vale? Y en función de todo ese conjunto de parámetros, que son muchos y claro, muchos usuarios, ¿vale? Te ofrece. Y fíjate que realmente cuando Netflix te ofrece algo, generalmente la mayoría de las veces es algo que te resulta atractivo. ¿Por qué? Porque al final simplemente lo que está haciendo, o sea, ahí sí hay una labor
de decir, bueno, pues analizo todos estos datos de esta persona cuando ve la película o cuando ve la serie o con qué asiduidad o con qué tal, y como deducción, ¿vale? Te propone cosas, ¿vale? Ahí sí está funcionando la inteligencia artificial. Y luego lo que tú decías en el WhatsApp, tal, o sea, si nos acostumbramos a ello es súper cómodo. ¿Por qué? Pues porque tú has visto cuando estás en el WhatsApp que tienes ahí el circulito de Meta, ¿vale? Pues puedes usarlo de dos maneras. Puedes usarlo, imagínate, tú estás en un grupo de gente y puedes hacer referencia a Meta. Ahí en el grupo de gente tú le pones @Meta, dime lo que sea, dime dónde podemos cenar esta noche, ¿vale? En lo de, bueno, esto está mal escrito. ¿Vale? Lo de poner arroba es como en las redes sociales, te estás refiriendo, ¿vale? Es la manera de llamarle, ¿vale? Y te va a proponer dentro de ese grupo, ¿vale? Cuando tú le has hablado dentro de ese grupo, te va a proponer, ¿dónde podemos cenar esta noche? Hombre, claro, en Madrid a las 9 de la noche y 4 personas. Hay que darle la información. Siempre decimos, siempre, si has visto la otra videoconferencia, yo lo digo, prom malos, resultados malos. Cuanto más completo y mejor está el PRON, pues mejor el resultado, ¿vale? Tú puedes utilizarlo de esa manera o simplemente pinchas el circulito y le dices, dime no sé qué, ¿vale? Y tienes directamente la inteligencia artificial en el WhatsApp sin tenerte que abrir otra aplicación o cosas de esas. Nos tenemos que acostumbrar a esto como herramientas que tenemos a nuestro alrededor. Yo por ejemplo la de WhatsApp la uso, ya me he acostumbrado y la uso habitualmente. Lo de Netflix, pues lo que estamos viendo, ¿vale? Y luego eso, lo que decíamos, los puestos de trabajo, o sea, hay que ir cambiando, hay que irse actualizando, ¿vale? Para de alguna manera, bueno, pues eso, no quedarnos fuera de mercado, no quedarnos fuera de la actualidad, ¿vale? Atrévete con Meta, María José. Sí, sí, ya he estado jugando con ello. Y otra cosa, ahora estoy muy interesada en el Instituto Cervantes y tiene todo Sí, un sistema de una plataforma, todo de internet y de todo esto, la biblioteca virtual, y también debe de utilizar la inteligencia artificial para ofrecerte cursos de sí, información sí, que te sí. pueda interesar, todo eso, y que lo conectan con YouTube también, o sea que está funcionando muy bien, que es una red institucional, pero que es muy Sí. curioso también. O sea, hay muchas cosas de esas que se están empezando a ver y en el sector cultural y todo eso. Bueno, es interesante, ¿eh? Da un poco de yuyu porque es como que no lo controlas, pero sí. Sí, Es pero verdad que bueno. el chat GTP, como le preguntes bien, es maravilloso, ¿eh? Te hace redacciones, de todo. Supongo que el de pago sea mejor, pero tampoco necesitas tanto, ya tienes que pasarte la vida ahí. Sí, claro, evidentemente. No, no, y además, hombre, también hay que medir. Es decir, ¿yo para qué uso ChatGPT? Pues lo uso para, pues eso, para entretenerme, para buscar algo en concreto así súper. Pues ya está. Otra cosa es que yo tuviese una empresa y que quisiese utilizarlo para la empresa, pero para un uso personal, vamos, más que de sobra. Mm. Es una búsqueda más detallada que Google, porque yo trabajaba antes en información juvenil cuando era el buscador de Google y claro, éramos muy buenos buscando, pero el chat es más completo. O sea, si Sí, tú sí, le sí. vas preguntando, te va completando la información. Si le pides, no sé, 10 autores hispanoamericanos de distintos países, hombres y mujeres, 5 y 5, te los da con títulos de novelas publicadas en el Sí. último año. Por ejemplo, eso te lo da en un segundo, que si lo haces en Google te vuelves del revés. Tienes Sí, que tienes quitar que estar un muchísima rato, un información. rato tecleando, sí. Entonces, eso sí es curioso, es una herramienta muy útil, pero sí me ha llamado la atención que no vaya a eliminar trabajo. O sea, eso me sorprende. Vamos a tener que cambiar los hábitos, Bueno, que hemos cambiar cambiado de mucho, trabajo. porque desde el uso del ordenador, por ejemplo, a mí me cogió en Estados Unidos y fueron los primeros ordenadores personales, que antes eran los grandes IBMs, esos, las máquinas de un Sí, cuarto, y pasamos al ordenador personal y fue muy curioso, porque era eso y se lo viví con mi padre, que era de otro siglo, o sea, que estuvo la guerra, o sea, que era como muy curioso. Pero ahí sí lo vives, pero esto no, está silencioso, yo creo. poquito a poco ahí habrá que ir, No, que ver no tan poco a poco, ¿eh? Está en nuestra vida diaria, pero me ha sorprendido el WhatsApp y cosas. Acabo de preguntarle lo de los restaurantes y sí me ha dado una lista de 20 restaurantes con teléfonos y horarios de apertura y Sí, tipo de sí, sí, comida. es Y que me lo ha dado mientras hablábamos, o sea que dice, realmente es curioso y no, es muy útil.
Sí, sí, la verdad es que sí. Nos tenemos que acostumbrar que ya tenemos toda la información toda la información que necesitemos en la palma de la mano. Y toda la información, como tú acabas de decir, con el ejemplo de Google, ¿no? Una información rápida, una información súper acertada. No Elaborada. tengo que buscar la información de la información y hacer yo el cribado del esto me vale, esto no me vale, sino que te hace el propio cribado él. Mm. Lo que pasa es que igual nos pasa como aquellos que utilizaban el navegador, una pareja de alemanes que acabaron en Bulgaria porque siguieron al navegador, o sea que también tenemos que Sí. saber dirigirle. Hombre, claro, evidente que las máquinas, al final yo siempre digo lo mismo, que son un trocito de metal con cables. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti, María José, por tu interés, por haber estado ahí y por haber hecho, bueno, que tuviese sentido esta videoconferencia. Es más humana, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, María José. A ti, Chao. hasta luego. Hasta Buen día, luego. buen día. Chao, chao. Gracias.